Ya, si se acuerdan, lo que estábamos era en la parte de beneficio del comercio. ¿Se acuerdan? Que en el fondo veíamos y teníamos como la idea de esta persona que en realidad producía de todo, ¿cierto? Producía, o sea, una alternativa al comercio, a ir al mercado, a algún mercado a comprar cosas, es que yo lo produzco todo, que es como la economía un poquito rural, como de campo. Entonces, el campo, la tierra me da todo, que es como era un poquito como era antes, y, y yo produzco todo, entonces la tierra me lo da todo, digamos, y no necesito intercambiar nada con nadie, ¿cierto? Yo vivo como en mi isla, que es mi parcela, algo así. Y esa es la antigua, pero en realidad lo que se hace ahora es que cada persona trabaja en un sector, trabaja en, por ejemplo, en el sector, alguien tiene una botillería, o alguien hace muebles, o alguien trabaja para Entel, por decirlo, o alguien es profe, o alguien es mesero o mesera. Y después juntan la plata, ¿cierto? Él no hace todo, esa persona no hace todo, sino que junta la plata y después va y compra de las diferentes cosas. Y eso es como con comercio, con mercado. Entonces, el ejemplo que le puse como de como una tabla simple donde ¿cierto? Hay dos cosas que se producen, ayuyas y tazas de leche. Y lo que veíamos, claro, la persona podía estar en su propio campo sola. Erika en este caso, por ejemplo, podría producir 3 ayuyas al día y una taza de leche. Y Pablo en su propio campo podría producir una ayuya y 2 tazas de leche. Entonces, lo que decía es que, bueno, esto es más o menos lo que pueden tener, ¿cierto? En el fondo, Pablo puede tener cualquier cosa en la línea roja, Erika en la línea azul. Pero una idea es que ambos, en el fondo, cooperen, ¿cierto? Entonces, los dos se especializan y se prometen, primero dicen, ya, Pablo dice, me voy a solo dedicar a hacer tazas de leche. Y se me muestra. Y Erika dice, solo voy a hacer ayuyas. Bajo la promesa, ¿cierto? Que en el fondo hay una promesa de por medio, porque Pablo se dedica solo a hacer tazas de leche bajo la promesa de que Erika va a tener ayuyas para él, ¿cierto? En el fondo, si Ayuya rompe su promesa, Pablo se quedaría con 2 tazas de leche que en el fondo, no sé, pues le faltarían carbohidratos, pues, le faltaría pan para tener una alimentación completa. Y lo mismo para Erika. En el fondo, cuando Erika se pone solo a hacer ayuyas, ¿cierto? Ella está poniendo como fe, confianza en que que yo voy a confiar que Pablo al otro lado me va a dar leche, porque si no ella se queda con puras ayuyas y se muere de deshidratación. Entonces, si lo pensamos, aquí también hay como un acto de confianza, ¿cierto?, entre personas, en el fondo. Algo se habla en los libros de historia de la confianza entre los españoles y los mapuches, empezó a surgir a partir de esto, digamos, del comercio, en que un español ofrecía algo mapuche, el mapuche le ofrecía otra cosa a cambio, entonces empezaron a intercambiar y ahí como que se generan relaciones de confianza, ¿cierto? En el fondo, yo sé que puedo contar con el otro al menos para cumplir el trato que tengo. Entonces, dado eso, si ellos hacen esta especialización en que cada uno se dedica a lo que hacen mejor, e intercambian, tendríamos que, ¿cierto? Los dos estarían con 1,5 yuya y una taza de leche que es como mejor que lo que ellos habrían estado si ellos estuvieran solos produciendo, tratando de producir las dos cosas. Entonces, la idea justamente es que, en el fondo, el comercio, en este simple ejemplo de dos personas que comercian, eh, estarían mejor. Yo, por cierto, he dejado entrar a todos los que estaban esperando, así que si alguien está tratando de entrar, no lo veo. Está mala su conexión. Y de ahí dijimos, bueno, pero en realidad ese era un caso fácil, ¿cierto? Porque Pablo, se ve que Pablo es bueno para hacer tazas de leche y Erika es buena haciendo ayuya, pero estaba este otro caso, ¿cierto? Que es como que Erika hace las dos cosas mejor que Pablo. Entonces en ese mundo tiene sentido el comercio,
Y lo que dijimos que en realidad lo que importaba más que quién producía más era la ventaja comparativa, que tenía que ver con el costo-oportunidad. En el fondo, lo que más que cuánto yo produzco es cuánto yo estoy sacrificando para producir en el costo-oportunidad al decidir producir un bien. Entonces, ¿cierto? Teníamos que dar las productividades, el costo absoluto para Erika era de 1/3 de día de hacer ayuya y medio día para hacer una taza de leche. En cambio, Pablo, ¿cierto? Era medio día que tomaba hacer una ayuya y un día entero le tomaba hacer una taza de leche. Entonces, Pablo es más lento, ¿están de acuerdo? Que Erika. En estas dos medidas estos dos bienes, Pablo los hace más lentos. Entonces, puede haber comercio. Entonces, ahí vimos, bueno, claro, es la producción diaria, pero lo que es relevante es que en el fondo el costo de oportunidad que tiene Erika de hacer una yuya, al hacer una yuya está ella sacrificando 2/3 de tazas de leche. En cambio, Pablo, al hacer una yuya, a pesar de que es más lento, está sacrificando solo media taza de leche. ¿Se entiende? ¿Cierto? Medíamos el costo de oportunidad como lo que yo renunciaba del otro bien. Y al revés, en las tazas de leche, Erika sacrifica 3 medios a yuya y Pablo 2. Entonces tenemos, a pesar de que Erika era más rápida para hacer las dos cosas que Pablo, tenía menos costos por hacerlo, por decirlo, cuando uno, costo absoluto en particular, cuando uno lo ve como costo oportunidad, o sea, como que es lo que yo renuncio al decidir hacer una cosa, vemos que en realidad Pablo tiene un menor costo oportunidad de hacer ayuya y Erika que Erika, y por lo tanto él tiene lo que llama una ventaja comparativa. Entonces, la ventaja comparativa tenía que ver justamente con el costo oportunidad. ¿Okay? Entonces, un poquito, eso era todo lo que vimos la clase pasada, más vimos de otra cosa que ya entró en control, digamos, pero esto era como lo último que habíamos quedado. En el fondo, no importa que Erika haga todo más rápido que Pablo, igual podría ser el caso de que Pablo iba a tener una ventaja comparativa en un. Dudas hasta ahí. Consultas de algún tipo. ¿También? Profesor, ¿Sí? y la ventaja absoluta, ¿cierto? También es como un concepto, perdón, que, digamos, tiene su cabida también, digamos que se puede hacer alguna comparación O sea, en el tema. aquí está la comparación de costo absoluto, ¿cierto? Que es como cuánto tiempo te toma. El punto es que el que Erika haga todo más, con menor costo absoluto que Pablo, no significa que, que los dos no ganan de comercial, ¿se entiende? Como que igual los dos ganan al intercambiar cosas, a pesar de que uno, lo que estoy tratando de decir es que hay un discurso en contra del comercio que la gente dice, bueno, oye, ¿por qué antes de que hicieran los tratados de comercio con Estados Unidos? ¿Para qué vamos a hacer comercio con Estados Unidos si ellos nos van a vender todo? Ese era como el discurso, ¿se entiende? Como que nosotros no le vamos a comprar nada porque nosotros como somos como Pablo, en el fondo, digamos que Erika, eso es lo que vamos a hacer, como Erika y Pablo, alguien podría decir, bueno, pero ¿para qué Pablo va a tratar de comerciar con Erika si Erika hace todo mejor que Pablo? Entonces no, Pablo tiene que comprar, no le puede vender nada, ¿se entiende? Pero lo que muestra las ventajas comparativas es que igual eso no es cierto porque lo que va a mandar el comercio es la ventaja comparativa. Y esto va a ser, a pesar de que Pablo es más lento haciendo ayuyas que Erika, igual él le va a vender ayuyas a Erika. Y Erika va a preferir moverse a hacer tazas de leche. ¿Se entiende? Entonces el costo absoluto es relevante, pero no tanto. El costo absoluto en este caso es simplemente, en el fondo yo lo que les digo es cuántas tazas, cuántas ayuyas hacen por día. Y ustedes me pueden decir cuánto del día se toma, que es como dividir esto a la -1. ¿No? Uno dividido en cuántas ayuyas puede hacer por día, o cuántas tazas de leche se hace por día. ¿Ok?
Vamos a ver un ejemplo más general. ¿Ok? Ventaja absoluta es básicamente sí, que son más productivos en el fondo, porque les cuesta menos tiempo hacer las cosas. ¿Ok? Y siempre va a haber uno que tiene la ventaja productiva, la ventaja comparativa en otro. Nunca va a ser que todo un país tiene o una persona tiene la ventaja comparativa sobre todas las cosas a otro. Entonces, vamos a ver un poquito un ejemplo más como, ¿cierto? Teníamos este mundo donde hay una persona como que están los dos en el campo, ¿no? Intercambiando entre ellos. Pero vamos a ver como un ejemplo más actual, por decirlo. Y lo que está detrás de los tratados de comercio, que por ejemplo ahora que se está pensando en firmar el TPP. Lo que hemos hecho para Erika y Pablo, igual uno puede aplicarlo a nivel de países. De hecho, esa es la forma en que nació este modelo. Lo que pasó fue que David Ricardo, que es un economista famoso que inventó esto, los ingleses producían, si es que no me equivoco, papas y ropa. ¿Ok? Entonces producían en esos momentos, digamos, comida, papa era, creo, si no estoy equivocado, y ropa. Y la pregunta era, eh, estamos hablando del siglo XVIII, creo, en Inglaterra, o XIX, si Inglaterra debía tener comercio con Francia. ¿Ok? Y Francia hacía las dos cosas. Mucha gente decía, oye, pero como que no nos va a convenir con Francia porque nosotros tenemos una industria fuerte en la papa y ellos venden la papa más barata, entonces lo único que vamos a sacar es que nos vendan papas. Y esa era una posición de los que tenían la tierra, en el fondo, de los latifundistas, por decirlo, ingleses, los dueños de los campos en Inglaterra. Decían, no nos abramos a Francia porque ellos solo nos van a vender cosas y nosotros no vamos a tener nada que vender. Y en el fondo, lo que hizo David Ricardo con este modelo es mostrar que, bueno, en realidad todo va a haber ganancia, porque nosotros lo que iba a pasar va a ser que Inglaterra se va a poder poner a producir eh, ropa, en el fondo, fábricas en el fondo, pero ropa, y lo que van a hacer va a ser comprarle las papas a los franceses. Y eso fue más o menos lo que motivó que Inglaterra se abriera al comercio. Entonces, eso uno también lo puede aplicar a países. Está pensado el primer, en el fondo, ejemplo que se hizo esto es para países. Entonces, vamos a hacer como que vamos a poner un tratado entre Chile y Estados Unidos, digamos. Uno podría ser aquí Chile, Nueva Zelanda, Chile y Australia, y Japón, que son los países que están en el TPP, en el Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, un trabajador chileno, en general, digamos, tiene menos educación que unos gringos. ¿Okay? Entonces, la educación escolar es peor y los gringos además van más a la universidad y a los doctorados y a los magísteres. Entonces, uno podría decir que el trabajador tipo gringo tiene ventajas absolutas en todos los bienes. O sea, si uno contrata a un gringo, en general va a producir más que un chileno, que el chileno medio, por decirlo. Además, los gringos, no sé, comen N proteínas, están súper bien alimentados, que sé, como que no conocen la palabra escasez. Algunos. Entonces, en principio, el gringo siempre va a ser más productivo que el chileno, pero no necesariamente va a tener la ventaja comparativa. Entonces, sí. Imaginemos que esto es lo que se hace en este mundo. ¿Cierto? De nuevo, días por unidad, entonces el costo de hacer digamos, una libra de cobre, por decirlo, nos toma un tercio de día en Estados Unidos. O sea, en Gringolandia tú ponís una mina, contratas a gente y ellos te van a sacar en un tercio de día, te van a sacar, no sé, una tonelada de cobre. Y la tecnología, en general, en construir un celular, por decirlo, o construir el último software, ellos se demoran medio día.
En cambio, los chilenos, para sacar el cobre, se demoran medio día, y la tecnología, hacer un celular, un software, se demoran un día. Entonces, si miramos esta tabla, lo que sale es que justamente, en el fondo, Chile es más lento en hacer cualquier cosa que un país rico, por decir. Un país más rico siempre va a ser más rápido en hacer cualquier cosa que Chile, porque no sé, porque tienen la población más educada y tienen más acceso a la tecnología. Entonces, esta tabla es como la tabla para la queja, pues, es decir, oye, no nos conviene asociarnos con los gringos porque ellos van a hacer todo y nosotros lo único que vamos a hacer va a ser comprarle de todo. ¿Okay? Esa es como la lógica. Entonces uno mira aquí y además hay otra queja que yo no diría, mira, además aquí eh, vamos a tener problemas porque en el fondo los gringos no van a poder tener tecnología, una cosa así. Entonces, veamos la productividad diaria, ¿cierto? Es básicamente estoy dando vuelta al número anterior. Entonces, si uno piensa en productividad diaria, ¿cierto? Estados Unidos haría 3 libras de cobre por día, podrían ser toneladas, digamos, y 2 celulares, podrían ser 2 software o cualquier cosa, 3 de cobre y 2 de celular. Y Chile tiene 2 de cobre y 1 celular. Entonces, como se puede ver, en el fondo de nuevo, los gringos son más productivos en las dos cosas. Entonces, ¿cómo sería el costo-oportunidad? Aquí lo quiero que lo hagamos antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo sería el costo-oportunidad para, digamos, tenemos Estados Unidos, tenemos Chile, vamos a hacerlo acá, tenemos cierto cobre por acá y tenemos tecnología, ¿cierto? Tecno. Entonces, ¿cuál sería el costo-oportunidad de Estados Unidos de hacer una libra de cobre? ¿Qué es lo que tiene que renunciar a Estados Unidos para hacer una libra de cobre? Siguiendo esta tabla. 2/3 de celular. 2/3 de celular, porque lo que dice Carlos en el fondo es que, ¿cierto? Chuta. En el fondo voy a dividir esto para acá, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces me queda, yo voy a renunciar por cada libra de cobre, yo podría haber hecho 2/3 de celular. 2/3 cel. ¿Cierto? ¿Y cuánto yo sacrifico de cobre por cada celular que hago? 3,5. 3,5, porque de nuevo es como pasarlo de aquí para el otro lado, ¿cierto? Entonces, 3,5 de cobre. En cambio, Chile, ¿a cuánto renuncia por cada libra de cobre? A 1/2 de celular. A 1,5. Y por cada unidad de celular, ¿a cuántas unidades de cobre el Chile sacrifica? 2, ¿cierto? Me dicen 2. Entonces, ahora la pregunta obvia. ¿Quién tiene la ventaja en el cobre? ¿Quién tiene menor costo de oportunidad en el cobre? Chile. Chile. Chile, ¿cierto? Entonces aquí sale Chile. Y en el otro, obviamente, es Estados Unidos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿De Sí. acuerdo? Ya, fíjense que este modelo lo que está diciendo en el fondo es que dado esto, a pesar de que Chile hace todo más lento que Estados Unidos, igual a lo que va a pasar es que Chile va a producir cobre
y Estados Unidos va a generar tecnología. Y una vez que se producen esas cosas, ambos países van a ir al mercado y van a intercambiar las cosas. Van a pasarse, Chile le va a pasar en el fondo, pensemos así, es como que Chile manda un container de cobre para Gringolandia, y al mismo tiempo viene un container de celulares o de softwares para, ni siquiera un container, como información a través de la internet para Chile. ¿Ok? Justamente eso es lo que sale, estos son los mismos números que vimos antes, ¿cierto? 2/3, entonces Chile en principio le va a convenir hacer cobre y Estados Unidos tecnología. Entonces, como dije, este es un poquito repasando. David Ricardo en el siglo XIX, efectivamente. Sí, justamente déjeme. David Ricardo en 1816 introdujo la idea de que ambos países se benefician del comercio, a pesar de que un otro país es más o menos eficiente en todo que el otro. Y lo que haría que los países produzcan aquellos que tienen ventaja comparativa. Entonces, Estados Unidos produciría tecnología, Chile produciría cobre y Estados Unidos y Chile intercambiarían y estarían mejor con comercio. No hemos dicho bien cómo van a intercambiar, pero en el fondo lo que estamos diciendo es Estados Unidos se dedica a tecnología, a producir tecnología, no cobre. Chile al mismo tiempo se dedica a producir cobre, no tecnología. ¿Ok? Y después intercambio. Entonces, efectivamente, Chile en el fondo deja de producir el área que el otro está produciendo. En este caso, en este ejemplo, es tecnología. Entonces, fíjense que esto un poquito predice lo que uno encontraría después, o lo que uno encuentra en Chile, que es Chile no es un país que produzca tecnología en general. Chile produce más bien cobre, ¿cierto? Pero igual todos en Chile tienen acceso a tecnología, ¿cierto? Todos tienen celulares. Si uno compara con los otros países latinoamericanos, Chile debe ser el país latinoamericano con mayor acceso a la tecnología. Entonces, en el fondo, a pesar de que no se produce en Chile, eso no significa que en Chile no va a haber tecnología. Eso es lo más nuevo que estoy diciendo. Entonces, por eso es que los chilenos, no sé, por eso vienen los argentinos a comprar para acá. Porque todo lo tecnológico es más barato. Y la población tiene acceso a la tecnología. Cosa que en Brasil, por ejemplo, Brasil trató de hacer lo mismo, trató de forzar una industria de computadores. ¿Y qué pasó? Que para forzar la industria de computadores, ellos tenían que evitar intercambiar computadores con Estados Unidos. Eso implicó que la población, aparte, o sea que en el fondo, primero ellos no eran buenos haciendo computadores, entonces los computadores era como que teníais siempre un computador 5 años atrasado de los otros países y había menos computadores en Brasil y más viejos en el fondo. Entonces esto lo que está diciendo es que a pesar de que quizás nosotros nos dedicamos como país a solo hacer cobre, igual tenemos acceso a todos estos otros bienes gracias al comercio. En el fondo, gracias a que no sé, los chinos hacen los celulares, los gringos hacen la software, qué sé yo, al final igual tenemos en Chile más acceso a eso, a todos los bienes tecnológicos, a pesar de que no los producimos, ¿se entiende? O sea, a pesar de que yo no hago, en Chile no hay... otro ejemplo clave es el de las vacunas. A pesar de que Chile en estos momentos no está manufacturando vacunas, igual es entre los países que tienen más acceso a vacunas, porque lo hace con comercio, porque en el fondo tiene ya toda una cuestión armada para comerciar. Y tiene la credibilidad, ¿cierto? Es importante en el fondo que te crean. Si no te creen que les vaya a pagar, si pensemos en el caso de si se acuerdan de Erika y Pablo, si Erika no le creía a Pablo, entonces ¿por qué va a producir las ayuyas para que Pablo le pase leche si ella no confía que Pablo le va a pasar la leche? Y eso es un poquito también lo que ha pasado en la vacunas. Esa credibilidad es importante. Entonces, veamos como gráficamente, ¿cierto?
con un ejemplo más práctico, ¿cierto? Esta es la frontera de posibilidad de producción, ¿cierto? Tenemos ahora cobre en vez de ayuyas, digamos. Y tecnología que le llamamos números celulares, en realidad podría ser otras cosas, porque los gringos a esta altura no producen celulares, más bien producen todo lo que está detrás del celular, no el celular físico. Uno podría decir software de celular, así como el Android. Entonces Chile, si produjera las dos cosas, tendríamos menos cobre y menos celulares que Estados Unidos, porque Estados Unidos puede producir de las dos cosas. Pero tendríamos de ambos, ¿cierto? Entonces, están aquí estos dos países separados, ¿cierto? Pero ya no es una parcela, donde en el ejemplo de la parcela como que era imposible pensar de que en realidad alguien iba a tener la parcela y que le iba a proveer de todo. Aquí ya a nivel de país uno puede pensar que ya se pueden proveer de todo. Entonces, supongamos que Chile decide especializarse en el cobre, ¿cierto? Y le ofrece, de hecho, una unidad de cobre a Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, Chile está en el 1, está haciendo una unidad de cobre y dice, ya, yo me voy a mover al 2. Me voy a mover a hacer full cobre. ¿Okay? Entonces, ahora estamos en este mundo, ¿cierto? Donde Estados Unidos sigue haciendo 1,5 de cobre y una de celular. Y Chile ahora tiene 2 de cobre. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos celulares debiese Estados Unidos estar dispuesto a ofrecer como máximo? La primera pregunta, mirando esta tabla. En el fondo, ya, Chile produce una unidad de cobre más, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos celulares debiese estar y le dice, y cierto, llaman al embajador gringo, no sé quién, al Biden, que ahora está presidente, y le dicen, oye, Chile quiere cambiar una de cobre, ¿cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a ofrecerles a cambio de esa unidad de cobre? ¿Cuánto ustedes creen que sería lo máximo que Estados Unidos debiese estar dispuesto a ofrecer? En celulares, Estados Unidos va a ofrecer celulares. ¿Debería estar dispuesto a ofrecer, por ejemplo, 2 celulares? Dos tercios de celular. ¿Por qué dice 2/3 de celular? Porque es lo que a ellos les costaría producir si no estarían perdiendo la ventaja absoluta que tienen. O, no, a ver, O sea, aquí está yo creo lo que estáis pensando, ¿cierto? sí, Entonces, lo que dice Carlos es el que está hablando, ¿cierto? sí. Ya. Carlos dice, mira, Estados Unidos, en el fondo, ¿qué es lo que haría Biden, por decirlo? Llega una oferta de cobre, perdón, le dicen, ya te damos uno de cobre. Y lo que haría Biden es agarrar su teléfono y decir, ya, oye, ¿cuántos celulares te cuesta en el fondo hacer una unidad de cobre? Y alguien le diría 2/3, que es el costo de oportunidad, ¿están de acuerdo? Entonces a Estados Unidos le sale 2/3, le van a decir, mira, por cada unidad de cobre nosotros sacrificamos 2/3 de celulares. Entonces, si él ofrece un celular entero, significa que de cierta manera le saldría más barato producirlo adentro, ¿están de acuerdo? ¿Se entiende aquí el punto o no? El costo para Estados Unidos tiene dos alternativas. Alternativa 1 es, yo hago el cobre yo mismo, esa unidad de cobre me va a salir 2/3 de celulares. ¿Ok? 0,66666 celulares. Alternativa 2, se la compro a Chile, mandándole celulares. ¿Cuánto es lo máximo que le dirá? ¿Cuándo me empieza a convenir mandarle celulares? Cuando los números de celulares que tengo que mandarle es menos que lo que me sale a mí si yo lo hubiese hecho adentro, que es 2/3. ¿Se entiende? ¿Dudas? Un poquito como repitiendo. En el fondo, a mí hacerlo como yo, a Estados Unidos hacerlo él solo, le salen 2/3 celulares en una unidad de cobre. Entonces, si Chile llega a ofrecerle cobre,
tiene que salirle más barato. No va a ofrecer un costo, un número de celulares que es más alto de lo que le saldría hacerlo adentro. Entonces, ofrece el máximo que podría ofrecer. Lo máximo que podría ofrecer sería 2/3 de celular. ¿Ok? Un poquito como volviendo a esta tabla. En el fondo, hagamos el ejercicio. O sea, llama a Biden, le dicen, oye, cobre. Chile está ofreciendo una unidad de cobre. ¿Cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a ofrecerle? Él lo que haría sería, a ver, espérate. Juan Pérez de la minera no sé cuánto de Estados Unidos. ¿Cuánto te está saliendo en términos de celulares a una unidad de cobre? 2/3 de celulares. Ya. Entonces él llega y dice, bueno, lo máximo que estaría dispuesto yo a darle son 2/3 de celulares. ¿Por qué? Porque si le ofrezco un celular entero, es más de lo que yo sacrifico haciéndolo yo mismo. En cambio, si digo 1/3, por ejemplo, ahí me está saliendo más barato incluso de lo que a mí me saldría hacerlo por mi cuenta. ¿Okay? Entonces es como que es más. La minera te cobra 2/3 de celulares, de cierta manera, por hacerlo adentro del país. Y Chile te cobra 1/3 celular, entonces obviamente te convendría comercio. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende ahora un poquito más? ¿Se entiende más o no? Bueno, si no dicen si no dicen nada, voy a asumir que sí. Profe, esto era como el ejemplo de las vacunas, ¿cierto? En el taller, en el control. Parecido. Ya. Sí, sí, si no mal recuerdo, es un poquito eso, sí. Como que nuestra ventaja comparativa no estaban, o sea, los rusos, el comentario era, los rusos en el fondo tenían ventajas comparativas para diseñar la vacuna, pero no para actualmente manufacturarla. Entonces a ellos lo que les convenía es diseñar la vacuna y de ahí hacer un trato, que es un poquito lo que los chinos también hicieron con nosotros, digamos, y de ahí que otro lo manufacturara. ¿Okay? Porque el otro era bueno, tenía ventajas comparativas en generar la vacuna físicamente, pero no en la parte como intelectual. Ya. Ahora, ¿cuántos celulares debiese Chile estar dispuesto a recibir como mínimo? ¿Cierto? Chile ya produjo una unidad de cobre para ofrecerla a Estados Unidos. ¿Cuánto es lo máximo, digamos, lo más que el precio más bajo que le debiese dar a Estados Unidos? O sea, el número de celulares mínimo que debería mandar para que el trato le convenga a Chile. Porque Chile no va a hacer un trato que no le convenga. Sería lo que nosotros renunciamos por la unidad de cobre. Claro que, como dice también alguien en el chat, básicamente 2, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un celular, renunciamos a dos unidades de cobre, ¿están de acuerdo? Por un celular renunciamos a 2 unidades de cobre, por lo tanto, tendría que ser casi que si lo pensamos acá, en realidad, aquí, en realidad es medio celular. Porque acuérdense, estamos mandando ¿cuánto? En fondo, Chile, ¿qué sacrificó para hacer esa unidad de cobre que mandó a Estados Unidos? Chile sacrificó medio celular. Entonces los gringos, si los gringos nos ofrecen 1/3 de celular, es como que nos están ofreciendo menos de lo que a nosotros nos sale hacerlo adentro, ¿están de acuerdo? Yo podría haber hecho el celular dentro de Chile. Entonces, los gringos al menos nos deberían ofrecer lo que a nosotros nos cuesta hacer una unidad de cobre como celular. Entonces, al menos nos deberían mandar un medio. ¿De acuerdo? ¿Cuántos celulares deberían estar después como mínimo? Medio celular.
Entonces aquí ya tenemos cualquier precio, cualquier término de intercambio, ¿cómo se llama? Cualquier precio entre medio, en el fondo llama lo que está en el fondo, digamos. De nuevo al escenario. Si llama Biden, le llaman a Biden, le dicen, oye, Chile está ofreciendo 1 unidad de cobre. ¿Cuántos celulares le ofrece como máximo? O digamos, Chile nos está ofreciendo 1 unidad de cobre, pero nos están pidiendo que les devolvamos un celular de vuelta. 1 a 1, ¿cierto? Biden diría, bueno, a mí me sale 2/3 de celular hacer el cobre adentro y ellos me están pidiendo uno entero. Entonces no, pues no me conviene. Entonces no se hace el trato, porque en el fondo Chile está siendo muy carero. Por otro lado, podría pasar de que llama a Chile, el mismo cuestión, llama a Chile, dice, ya que tenemos 1 unidad de cobre, ¿cuánto nos da? Y Estados Unidos dice 1/3 de celular. Ahí Chile miraría, y Chile miraría que esa unidad de cobre cuesta al menos medio celular adentro, hecho por nosotros. Se le diría, oye, no, es muy bajo, no hay trato, ¿cierto? Entonces, más arriba de ese precio o más abajo, no hay trato. Cualquier cosa entre medio, esto es 0,6 infinito, ¿cierto? Y este es 0,5. Cualquier cosa entre estas dos nos va va a ser un trato admisible. Digamos 3/5, 3/5 es 0,6. Eso cae entre estos dos números. Entonces, llaman, dice, ¿cuánto estás dispuesto a dar por 1 unidad de cobre de Chile? Y Estados Unidos dice, bueno, 0,6 celulares. Ahí Chile, ¿cierto? A Estados Unidos le conviene, porque es menor que 0,6 infinito. A Chile le conviene, porque es más que 0,5, entonces el trato se debería realizar. ¿Están de acuerdo? A los dos les conviene, por lo tanto, los dos ganan, y los dos tienen los incentivos para que se realice efectivamente el trato. ¿Okay? Entonces esto es más o menos lo mismo que acabamos de ver, ¿cierto? El costo de oportunidad, lo miramos. Entonces en particular a Estados Unidos le sale 2/3 hacer cobre, a Chile 1/2. Entonces cualquier precio entre medio, ¿cierto? El máximo del número de cobre por el costo de oportunidad, 2/3. Número de unidades de cobre ofrecidas por costo de oportunidad, 1/2. Digamos que, voy a poner un ejemplo, Chile en realidad no ofrece 1 unidad, sino que ofrece media unidad de cobre. Entonces, ¿cierto? Aquí sería media unidad de cobre, y media unidad de cobre me saldría 1/3 celular. Eso sería a Estados Unidos. Eso sería lo máximo que yo ofrecería. Y media unidad de cobre a Chile le saldría 1/4 celular. Entonces, eso es lo mínimo que Chile aceptaría, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, si hablamos de 10.000, si fueran, puedo hacerlo con otro color, ¿no? Con verde. Si hacemos 2 unidades de cobre, lo que le estamos ofreciendo sería 2 por esto y sería 4/3. ¿Cierto? Y aquí sería 2 por cuánto me sale cada celular, y ahí sería 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, dicho eso, imaginemos que Chile y Estados Unidos hacen un trato, ¿cierto? De cambiar 1 unidad de cobre por 0,6 celulares, que cabe justo entre estos dos números, que es como para que un acuerdo sea realmente conveniente a los dos. Chile ahora va a producir 2 de cobre, pero uno se va a Gringolandia, ¿cierto? No se producen celulares, nadie hace celulares, pero sí llegan 0,6 de Estados Unidos, ¿cierto? En cambio, Estados Unidos, ahora, antes hacían un celular, ahora hacen 1,6 celulares, y ese 0,6 se va en un barquito para Chile, pero dejaron de producir cobre. El número de celulares nuevos que tuvieron que producir por el costo de oportunidad, entonces 3/5 por 3,2, 3,5, que es el costo de oportunidad, da 0,9 de cobre. Entonces,
eso es lo que dejaron de producir. En el fondo, obviamente para producir más celulares tuvieron que dejar de producir cobre. Eso significa que antes producían 1,5 celulares, ahora, perdón, cobre, ahora lo bajaron. Entonces siguen produciendo 0,6 libras de cobre. Pero lo bueno, en el fondo lo bueno, que está esta parte de acá, a pesar de que producen menos cobre, ahora por lo menos llega 1 libra de cobre a Chile, desde Chile. ¿Okay? Entonces lo que hace en el fondo, Chile se especializa completamente en cobre, Estados Unidos baja su producción de cobre y produce más celulares, y los celulares extras, por decirlo, los manda en barquito a Chile. Y eso hace que, en este ejemplo simple, los dos países se muevan un poquito. Fíjense que antes Estados Unidos estaba acá, obviamente depende un poquito del precio, pero Estados Unidos en el fondo logró tener un poquito más de cobre que antes. Tiene la misma cantidad de tecnología de celulares, pero logró tener un poquito más de cobre. Y Chile al revés, se quedó fijo, sigue teniendo el mismo número de cobre, pero logró un poquito más de celulares. Entonces, al final, ambos países en el fondo logran estar mejor. Esa es como la conclusión de esto. O sea, con el comercio, ambos logran tener más de algún bien. De al menos uno y el otro constante. O incluso podría haber sido los dos. Mejor. Entonces, ¿cierto? Como dije, si Chile y Estados Unidos se especializan, ¿cierto? Chile se pone a producir más cobre, Estados Unidos más tecnología, y lo intercambian los excedentes, entonces ambos países mejoran. Y esa es la idea general detrás de los tratados de libre comercio. En general, esa es la idea, de que los países se van a dedicar a lo que hacen mejor en términos comparativos de costo-oportunidad. Igual este modelo, que es como el básico para que ustedes entiendan la idea de comercio, obviamente tiene algunos problemas. Por ejemplo, dice aquí en este modelo como que asumí que todos los países ganan, pero no dije quién gana dentro de cada país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los gallos que antes hacían celulares en Chile perdieron, y los que hacían minería en Estados Unidos perdieron, porque ahora en el fondo ya no se hace tanta minería como antes, sino que se fue a Chile. Un ejemplo típico era el tema de la fábrica de zapatos, que ustedes están muy jóvenes, pero de hecho yo cuando era chico ya están como medio muriendo, que antes se había una industria zapatera, que era básicamente hacer zapatos en Chile. Eso era como lo que había, pero lo que pasó es que con el comercio y la presencia de China en el fondo, que se abrió el comercio internacional también, hizo de que ya, o sea, un zapato hecho en Chile era muy caro. O sea, por decirlo, hacer un zapato en Chile costaba muchas unidades de cobre. Y el cobre era además subido de precio. Y eso hizo que en el fondo muriera esa industria. Entonces, dentro del país, claro, en general se mejoró en promedio, pero los que hacían zapatos medio que perdieron. Que ellos antes hacían la industria que se fue ahora a China. Y lo otro es una queja constante de si acaso producir cobre nos priva de algo. O sea, puede que tener producción de tecnología sea bueno porque, no sé, la gente aprende haciendo más, o genera mejor, o, por ejemplo, una necesidad de una población educada, o en general es alta en capital humano, necesita otras condiciones y genera más riqueza, etc., como que genera aprendizaje, mientras quizá el cobre no tanto. Esas son como todas las teorías de crecimiento endógeno, dicen, que es como lo que tú puedes hacer crecer en el futuro como país, depende de qué tú estás produciendo. Entonces hay cosas que son buenas para producir porque generan que la gente aprenda, y otras que no tanto. Quizá tecnología es mejor dedicarse a eso porque te genera aprendizaje. Entonces, esa es un poquito la pregunta. Pero en general, ¿cierto? A modo de resumen, las personas producen una sola cosa, pero consumen de muchas otras, que es un poquito lo que se ve en Chile, ¿cierto? Nosotros producimos ciertas cosas, pero consumimos celulares, computadores, mucha tecnología.
uno igual depende en el fondo del comercio de que los otros produzcan, ¿cierto? En el fondo yo cuando hago un contrato con los de basar argentino, digamos, hicieron un contrato con Rusia para las vacunas, digamos que los argentinos mandan soja. El problema es que igual uno depende de que el otro cumpla el trato. Entonces ahí quedó medio la escoba porque los rusos no han estado a tiempo, ¿no?, con las vacunas. Y después básicamente intercambia bienes. Entonces esto genera una necesidad de confianza. Para ver quién debiese producir qué, uno podría mirar la absoluta y la comparativa, pero las comparativas es la relevante, la ventaja comparativa. Yo diría un consejo en general de la vida, que yo lo aplico por lo menos en mi vida también, es que en la vida profesional, que ustedes debiesen elegir áreas según ventajas comparativas. O sea, pueden que algunos compañeros sean mejores en todas las notas que ustedes. Y les rinda, por cada hora de estudio, suman más sus notas, por decirlo, más sus notas. Pero ustedes también tienen ventajas comparativas, tienen ciertas áreas donde ustedes tienen que sacrificar menos quizás para que le vaya mejor en contabilidad que en economía, por decirlo. Entonces, elijan más o menos a dónde ustedes su tiempo como que rinde más de esa manera. Esa es como la lógica. Comparado con los otros, hay otros que se van a ir, los más mateos se van a ir a otras partes que no necesariamente, porque van a tener costos comparativos en las áreas que a ustedes quizás les interesan. Entonces, a pesar de la ventaja absoluta, siempre se gana el intercambio y la idea es que los países estarán produciendo mejor, produciendo lo que tienen ventaja comparativa. Un poquito el caso de Chile, como nosotros producimos ciertas cosas, agricultura, mucho agrícola, minería, y con eso podemos comprar todas las otras cuestiones que tenemos. ¿Okay? Eso, tomamos un recreo hasta las 4:41, ¿ok? 4:42, ¿ok? ¿Preguntas? No. Hasta las 4:42 no, ¿ok? Voy a pausar la grabación. Recuérdenme, por favor, renovarla cuando empecemos. Ya. Ahí está. Necesito el chat. ¿Y dónde están los participantes? Ya. Entonces, ¿cuál es el chiste que vamos a hacer? Ahora vamos a ver el vilipendiado y bastante insultado mercado. Vamos a tratar de entender a qué se refiere uno con mercado un poquito de una manera más formal, digamos, no así como, porque se habla muy así como en general, pero vamos a tratar de entender qué es el mercado probablemente tal, dándole una estructura un poquito más formal a todo esto, ¿cierto? Y esto va a caer al final en análisis de equilibrio, que es lo típico, es como el corazón del curso, o digamos, la materia que sea más importante. Entonces, siempre es cierto, ustedes han escuchado el mercado, ahora en estos tiempos actuales, el mercado, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de un montón de personas, ¿cierto? O empresas que compran. Entonces, en el fondo, los que compran pueden ser montones, ¿cierto? Ejemplo, digamos, el mercado de la farmacia, el montón de personas que compran la farmacia y eso es una demanda. Y básicamente es como que decisiones de muchas personas, decisiones individuales de cada persona alimentan a este mercado. Y por otro lado tenemos un montón de personas o empresas que venden cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, los supermercados, la farmacia, pero también los laboratorios, digamos, la Coca-Cola, muchas empresas y cosas que venden, ¿cierto? Incluso si uno dijera el mercado al completo, ¿cierto? La demanda sería toda como el conjunto de personas que compran completo y la oferta sería el conjunto de personas o empresas, digamos, que venden completo. Serían como todas las completas. Si se fijan, esto es algo bastante descentralizado, que es como lo que hablaba Adam Smith. En el sentido de que son pedazos de información de múltiples fuentes, ¿cierto? La demanda la constituye la decisión de muchas personas, no es un solo ente que compra, y en la oferta, en el modelo que vamos a asumir acá, va a ser que no solo un ente es el que oferta, sino que hay varios competidores. Entonces es como, de cierta manera, es bien descentralizado, es como acciones
decisiones individuales de cada persona están en el sistema. Yo junto muchas decisiones. No es un solo individuo que decide por todo. Entonces, ok, hay demanda y oferta, ¿cierto? La pregunta es cómo se juntan esas cosas y eso es lo que llamamos en general equilibrio de mercado. Entonces, lo tienen como las tres patas que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la demanda, que es gente o empresas comprando, la oferta, que van a ser gente o empresas vendiendo, y cómo las dos se juntan, que es el equilibrio de mercado. ¿Okay? Entonces, no sé cuánto lo han reconstruido, digamos. Pero el CREA es como cuando uno va a Adam Smith, no había el supermercado, no había los malls, pero había unas cosas como el CREA. Eso ya existía en el siglo, qué sé yo. En la Biblia ya había mercaderes. ¿Ok? Entonces, este es como una profesión histórica. Entonces, de nuevo, aquí hay oferta. Y el ofertante, el que vende, es básicamente el que está, ¿cierto?, detrás de la entrada, por decirlo. La avellana está bien barata, y 600 pesos. Esos son los que están vendiendo, son todos los que están, ¿cierto?, en el negocio. ¿Cierto? La demanda son las personas que compran, ¿están de acuerdo? Son la gente que va pasando por el mercado y va viendo qué comprar. Y un poquito en la pregunta, si uno mira esta foto, la pregunta es de dónde salen uno ve precios, y de dónde salen, justamente los precios salen de esta idea de equilibrio de mercado, porque el equilibrio nos va a decir cuánto hay, cuánto se transa, y también a qué precio. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿También? Ok. Entonces, llamaremos un mercado de un bien en un lugar que puede ser físico o no físico, digamos, donde hay compradores del bien, que es la demanda, hay vendedores del bien y oferta, y ambos interactúan con la idea de intercambiar ese bien. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, de nuevo, aquí hay oferta, hay demanda, hay precios. ¿Cómo es la interacción aquí en el CREA, en el mercado normal, la feria, por decirlo? ¿Cómo interactúa la demanda con la oferta? La interacción es oral, ¿cierto? Usted, en el fondo, la demanda le comunica a la oferta que quiere comprar algo, y al revés, hablando, ¿cierto? Entonces le dice, casero, ¿a cuánto la avellana? O me deja la avellana un poquito más barato, qué sé yo. Y el casero también ofrece, caserita, quiere no sé qué hay frambuesas, qué sé yo. Entonces hay una interacción, ¿cierto? La forma, en el fondo tenemos dos pedazos de información bien grandes, ¿cierto? Tenemos mucha gente comprando, gente vendiendo, cómo las dos cosas se comunican. Eso, en este caso, se hace entre interacción oral. Y ahí a donde ocurre la transacción, ¿cierto? Las dos cosas tienen que interactuar. Entonces, ¿a dónde está lo más fácil? La demanda en este es un supermercado, una foto de un supermercado. ¿Dónde está la demanda aquí? ¿Quién es la demanda en la foto? La La señora, viejita, La señora que está, ¿cierto?, con el carro. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la oferta, digamos? Los productos, las bebidas, etcétera. Todo lo que está en el estante, ¿cierto? Aquí ya no hay una persona. ¿Cómo se ven los precios? ¿Los precios dónde se ven en general? kilo, etiqueta. La etiqueta que está normalmente aquí en la repisa, ¿cierto? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo pasa la interacción, digamos? ¿Cómo la demanda que la señora le comunica a la oferta que quiere comprar algo? Podría ser dónde están los confort, cosas así, ¿o no? A los Claro, vendedores. claro, pero en el fondo, si ella quiere, digamos que ella quiere comprar Fanta,
¿Cómo le haces saber a la oferta de que ella quiere comprar Fanta? ¿Cuál es la acción que tú realizas tal que en el fondo el supermercado se entera que tú vas a comprar Fanta? La echa al carro. La parte del pan. La echa al carro, ¿cierto? O sea, la oferta lo que hace es lo ponerlo en la góndola, la señora lo agarra, lo pone en el carro y no basta con estar con el carro, ¿cierto? Y pasear, sino que en el momento que pasa, pasa por el aparato electrónico, ¿cierto? Por el sensor, digamos, el lector de códigos, en ese momento, ¿cierto? Se hace, es como que tú le dijiste al supermercado, quiero esto. ¿Están de acuerdo? Si tú llegas, si tú agarras la bebida, la paseas por todos lados y al final no la pasas por el cajero, no le dijiste que en realidad la querías, ¿cierto? Entonces la interacción es básicamente la persona lleva, coloca agarra las cosas que quiere y las pasa por el cajero. Y ese es el momento donde, ¿cierto?, se produce la comunicación entre oferta y demanda. Ahí la demanda le dice yo quiero comprar esto y la oferta se lo vende. ¿Están de acuerdo? Este ya no es un formato diferente al de, o sea, si uno va por decirlo, si uno piensa en los romanos o por los judíos así en la Biblia, digamos, el mercado era así. Esta idea de que una persona entra a un local y agarra ella lo que quiere y lo paga, es como está bien, si lo piensan, está como muy situado en la fe, ¿cierto? En de que yo confío que la gente no va a hacer cualquier lecera, que no se va a agarrar una con cuál se la va a tomar, o que no se va a poner a robar, eso es como todo lo que está detrás, ¿cierto? Es como si uno lo pensara como si yo fuera del romano del año cero, es como muy loca esta idea de que me ponen un montón de cosas y yo entro con un carro y echo lo que quiero y me voy, y pago y me voy. ¿Están de acuerdo? Necesito mucha vigilancia y como que al revés, antes era así todo. ¿Ok? Dicho eso, otro mercado que actualmente ocurre es el electrónico, entonces Alibaba, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde está la oferta acá? Porque aquí ya no estamos en un lugar físico, ¿están de acuerdo? Estamos en un lugar, digamos, en la internet. Por decirlo. Entonces, ¿a dónde ocurre la oferta acá? ¿Dónde está la oferta? Las diferentes fotos de los productos. ¿Cierto? La oferta es básicamente lo que tú ves en la pantalla, ¿cierto? Como cada posteo en la página web, ¿cierto? En donde tú puedes ver un catálogo, como dice alguien ahí. Tú puedes ver las características, el precio, te dicen todo, ¿cierto? La demanda, ¿dónde está? En este caso. Al momento de hacer la compra electrónica, Pero, ¿a dónde está la demanda? Está al La otro lado. demanda, la demanda es la persona que ingresó a esa página y está revisando la oferta que le brinda esa página. El que está como detrás de la pantalla, ¿están de acuerdo? Y aquí lo puse como acá, aquí donde tú entras y te haces un login y que sí, ¿cierto? Te hace una cuenta en tu cuenta. Pero básicamente la persona que está al otro lado de la pantalla, ¿están de acuerdo? O sea, la oferta que tiene un sistema, si ustedes han vendido algo alguna vez en Yapo o qué sé yo, en Facebook. En el fondo tú subes la cuestión y tú no estás ahí en el computador esperando a cada persona que venga, sino que de repente te manda un mensaje, qué sé yo, pero el que está viendo la demanda es la que ve tu aviso. ¿Okay? Y los precios están ahí explicados. ¿Y cómo le comunica la demanda a la oferta que quiere algo aquí? Porque en el otro la interacción era yo hablaba, ¿cierto? En el segundo yo agarraba algo y lo pasaba por una maquinita y ahí queda comunicado. De hecho, hay un supermercado de Amazon donde tú, así la cuestión, ¿cierto? Gringo, futuro. Tú entras, los gallos tienen 800.000 cámaras en el negocio, ven qué cosas tú te echas, y tú llegáis con una bolsita, ven qué cosas metes, ellos ya tienen una cámara
donde detectan ya, por la cara, este es Carlos Díaz, ¿cierto? Como que ya identifican quién es la persona. Entonces te ven a ti, Carlos, echar 2 Coca-Cola y inmediatamente te agregan en tu cuenta de Amazon 2 Coca-Cola. Y tú llegas y te vas. No pasaste por una caja, no. Toda la tienda está hecha para reconocer a quién va a comprar y qué compra. Y ahí te llega una cuenta después de Amazon a tu tarjeta de crédito. O sea, al tiro te lo cobran. Esa es como eh, la última tecnología del supermercado. Pues es como el supermercado que debería ser en el futuro. En el fondo. Que también lo que pasa es que no habría robo hormiga, porque en el fondo está todo tan detectado de que pueden cachar cualquier gallo que está robando, pero al mismo tiempo tiene otro problema que en el fondo no tenéis privacidad, ¿cierto? Como que hay mucha gente mirando qué compras y qué sé. Pero este es más electrónico, la demanda está detrás de la página web, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Es la persona que está detrás de la pantalla, en el fondo, o la cuenta particular de alguien en Alibaba, en este caso. Entonces, ¿cómo le comunica la demanda que quiere comprar algo a la oferta? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo es la forma que yo logro interactuar con el ofertante? En este caso sería que lo agrega a un carro online y lo paga con la tarjeta. Claro que básicamente, exactamente, es como Mercado Libre, no sé cuál ustedes han usado, digamos. Pero básicamente es como interacción one click que se llama. O sea, si tú tienes tu tarjeta todo, tú aprietas un botón, o dos veces, digamos, aprietas para agregar al carro, aprietas para comprar y ya está. O sea, tu forma de interactuar aquí en este mercado es con clics de computador, ¿cierto? Entonces tú haces clic y inmediatamente le dices a Alibaba, ya tráeme, no sé, una rejilla para la tina, porque se venden ese tipo de leceras en Alibaba. Y ahí está, listo. Yo me comuniqué así. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, obviamente hay diferentes versiones de mercado. Hay los mercados de, por ejemplo, lo típico en el arte lo que se hace es quizás un mercado que es de remate, en donde las personas van a un lugar preciso, a una hora determinada, y hacen su oferta, y la oferta está adelante, dicen se va a rematar el cuadro de Van Gogh, por decirlo, y la gente levanta la mano según cuánta plata están dispuestos a pagar. Y eso está estructurado, ¿cierto? Hay como reglas de que tú tienes que ir. Normalmente en los remates tú tienes que poner una plata como para mostrar de que, en el fondo, yo no puedo ir a un remate de una pintura de Van Gogh y llegar y decir, no, yo voy a ofrecer 10 millones de dólares, porque para entrar a esos remates, en general, tú tienes que pagar, tienes que dejar como un cheque que es cobrable, porque si no cualquier gil aparece y dice, yo voy a rematar esto. Tenéis que tener la credibilidad para comprarlo, ¿no? Pero sí hay muchos mercados de diferentes tipos, que tienen diferentes plataformas para comprar. Eso. Ahora están los de celulares, es lo mismo pero con un celular, que tú vas eligiendo qué comprar. Mercado de música también. ¿Okay? Aunque usted, bueno, no sé. Ok. ¿Qué pasa? No, ¿cachai? Se voy a hacer eso. Ya. Entonces, hasta ahora hemos visto la estructura del mercado, hasta ahora hemos visto que tenemos oferta y demanda. Pero todavía no hemos dicho mucho cómo la oferta y demanda determinan un precio, y necesitamos algo que nos diga, más o menos nos guíe a cómo el mercado llega al precio y la cantidad transada. O sea, como necesitamos guiarnos un poco para entender de dónde salen los precios y cómo predecir cuánto van a ser. Entonces, primero necesitamos una estructura mínima. Tenemos que decir, porque mercados pueden haber muchos. Como dije, hay de diferentes tipos.
Pero necesitamos algún marco mínimo, necesitamos como, bueno, pongámonos de acuerdo al menos en ciertas características del mercado para ver qué pasa. Entonces, vamos a llamar a un mercado competitivo a un mercado donde hay muchos compradores, y casi siempre es el caso para los bienes que nosotros compramos, ¿cierto? Pasta de dientes, papas, sean al McDonald's, qué sé yo. Hay muchos compradores, hay mucha gente que vende. Y ese casi siempre es el caso. Vamos a asumir también que hay muchos vendedores, que ese ya en un país como Chile, en Estados Unidos, hay muchos vendedores porque es un país muy grande. Entonces nunca hay muchos proveedores de todo. Pero, pero uno de los problemas de Chile es que como es chiquitito, a veces como que el mercado se copa y no hay muchos vendedores, pero vamos a asumir, el primer análisis que vamos a hacer va a ser del mercado competitivo, y vamos a asumir que hay muchos vendedores. Uno podría pensarlo en la típico caso de la peluquería, por ejemplo. O sea, hay muchas peluquerías. No hay una peluquería que domina. Tú puedes elegir un montón de peluquerías, al mismo tiempo hay muchas personas yendo a la peluquería. Y las decisiones de cada, y esta es otra que es un poquito ligado a la anterior, las decisiones de cada comprador y cada vendedor no tienen efectos en el precio del bien en el mercado. O sea, digamos, por decirlo, las peluquerías en Talca cuestan 5 lucas el corte varón, voy a asumir, no sé cuánto sale. Con la pandemia, como pueden ver, no me he cortado el pelo precisamente. Entonces, 5 lucas sale el corte varón. Si una peluquería sola decide ponerlo a 10 lucas, no va a lograr cambiar el precio. No todas las otras peluquerías se van a poner a 10 lucas. Más bien no va a pasar nada. Lo mismo que si ustedes, por alguna razón, deciden ir a una peluquería en especial, no van a cambiar mucho el precio del bien. O sea, si ustedes mañana deciden irse a cortar el pelo, no va a cambiar de que el precio de la peluquería va a seguir siendo el mismo. Entonces, en resumen, hay muchos compradores, hay muchos vendedores, y la decisión de cada uno como que no importa tanto, de cada agente, de cada persona vendedor, no importa tanto porque en el fondo hay tantas personas que se diluyen. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esto lo que está diciendo es como que tengo mucha gente generando información y lo que genera una persona no es suficiente para cambiar mi decisión. ¿Entiendes? Yo produzco autos Toyota, por decirlo, soy la Toyota, produzco millones de autos, ¿cierto? Mi decisión no importa porque, a ver, Daisy Burgos compra un Toyota. El dueño de Toyota no va a decidir porque si Daisy Burgos compra o no una Toyota, no va a cambiar su decisión de lo que hace. Pero sí va a cambiar porque en el fondo hay si mucha gente al mismo tiempo toma la misma decisión, ahí cambia. ¿Okay? Entonces, hay rangos de competencia. Aquí hemos dicho un mercado competitivo. Hay rangos de competencia en realidad. Hay algunos en que el producto es el mismo, o sea, todos venden cobre, es el típico. Todo el cobre es más o menos igual. O sea, es el mismo producto. Muchos compradores, muchos vendedores sin poder influir el precio. Entonces, el producto es el mismo. Muchos compradores y vendedores sin poder influir en el precio. Y el comprador y vendedor toman el precio como dado y ambas partes tienen la misma información. O sea, este es un típico problema en salud, por ejemplo, ahora que estamos con temas de salud, digamos. Yo para comprar vacunas, digamos, supónganse que no existe el Instituto de Salud Pública, nada. Solamente existe el mercado, ¿cierto? Entonces, y alguien va y les dice, oye, tengo la vacuna para el COVID. Ustedes, como estudiantes de ingeniería comercial recién saliendo del colegio, o estudiante de cualquier cosa en realidad, recién salido del colegio, no van a tener ni idea de si esta cuestión funciona o no, ¿cierto? El caso de la vacuna rusa, ahora que le negaron el permiso en Brasil, ¿no? O sea, como que alguien te dice esta vacuna funciona, pero en realidad
esa persona sabe más de la vacuna, el que diseñó la vacuna, sabe más que tú. Tú no sabes en realidad si funciona o no. Entonces, el mercado competitivo perfecto está asumiendo de que ambos sabemos más o menos de qué se trata. O sea, por eso es importante Pfizer que publique su estudio, los estudios de Sinovac, porque ahí entonces todos saben más o menos que esta vacuna qué es lo que hace, ¿cierto? Entonces, yo sé que estoy comprando con la vacuna. Ahora, toda esta, digamos, característica de un mercado perfecto, con muchos compradores y vendedores, el producto es el mismo. El comprador y vendedor toma el precio como dado, básicamente. O sea, como que no entiende que no va a cambiar el precio del mercado en general su decisión. Y en más partes tienen la misma cantidad de información, no es tan fácil encontrar. Pero el análisis partió con un mercado típico, que era el mercado como de la feria, digamos. Y ahí si uno lo piensa, bueno, más o menos miremos la avellana, ¿cierto? O sea, primero hay muchos en el CREA, hay muchos vendedores, ¿cierto? Hay muchos vendedores de avellana. Hay un montón de estos negocios, si uno mira aquí, los gallos, muchos venden lo mismo. Entonces, muchos venden la avellana. eh, Todos saben, entonces, o un tomate, digamos, es más o menos el mismo tomate. Tú lo puedes tomar, ver. Todos tienen la misma información del tomate, más o menos lo miro, ¿cierto? Eh, un comprador no es capaz de cambiar todo el precio del tomate en el mercado, un vendedor tampoco, porque hay muchos compradores y vendedores, entonces ambos lo toman como dado. ¿Ok? Entonces justamente esto en el mercado agrícola, ¿cierto? Tomate y trigo, con productos son más o menos el mismo, hay muchos compradores y vendedores que no pueden influir en el precio, ¿cierto? Y ambos tienen la misma información. No es muy complicado, digamos. Es el ejemplo típico y el ejemplo en que se basa como todo el de Adam Smith y qué sé yo. ¿Okay? El mercado bancario en Chile, digamos, el producto es el mismo, sí, es el mismo dólar, ¿cierto? Los billetes tienen su valorización y valen lo mismo. Así que un dólar es el mismo dólar. No hay razón para decir este dólar es mejor o peor. Hay muchos compradores de dólares y muchas casas de cambio vendiendo dólares. Por lo tanto, ninguna de ellas puede influir unilateralmente los precios. Eso vamos a discutir un poquito más, digamos, cómo puede fallar. Los compradores y vendedores toman el precio como dado y la competencia fija los precios y ambas partes tienen más o menos la misma información, sí. Ahora, eso en Chile. En Chile puede pasar que, por ejemplo, de repente pasa que el Banco Central vende dólares. Y es lo que pasa que el Banco Central tiene tanta cantidad que en realidad sí puede inferir un poquito en los precios. Porque en el fondo tiene tanto, es como que hubiese alguien en el CREA que tiene muchos tomates. Entonces normalmente se transan, no sé, 100 kilos, 1000 kilos de tomate, una tonelada, 1000 kilos de tomate en el CREA, ¿ok? Y de repente llega un gallo a vender tomate, vende otros 1000 kilos de tomate. Entonces eso obviamente cambia el precio porque en el fondo el Banco Central es tan grande que logra influir en el precio. Ambas partes tienen la misma información, sí, más o menos, porque usan más o menos un ejemplo. En Chile uno puede confiar que si va a una caja de cambio te van a dar un dólar de verdad, pero en Argentina ese es el problema, porque hay gente como que vienen con chanfle los dólares. Entonces ahí ya empezáis a, como, ¿me está vendiendo un dólar que de verdad, o un peso argentino que de verdad sirve, o me está tratando de hacer giro? Y eso ya empieza a alterar el mercado competitivo. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta aquí. Profe, ¿Sí? esto es prácticamente casi similar al mercado perfecto, ¿verdad? Casi similar. Claro, el mercado cambiario es muy parecido al mercado perfecto. Hay mercado perfecto. El mercado del cobre podría ser perfecto. El mercado del papel. ¿Okay? Hay un montón de mercados. En general, todos los bienes, yo diría que ustedes compran en el supermercado, en general tienen
Por eso funciona de cierta manera, por eso están medio desabastecidos en otros países y acá no hay tanto problema de desabastecimiento porque funciona más o menos bien. O sea, sí, en general, digamos, vienesa hay un montón de marcas. Todos cachan más o menos qué tipo de vienesa es cada uno. Lo mismo con las frutas, el pan, todos cachan más o menos esto, una marraqueta, ¿cierto? Hay un montón de compradores y vendedores de marraqueta, porque todos sabemos más bien a qué atenernos. Eso. ¿Alguien más? Ahora, esto igual puede tener fallas, digamos. Y eso es lo que llamamos competencia no perfecta, cuando ya no es tanto bonito, por decirlo. Ejemplo, monopolio. Monopolio es que básicamente hay una sola persona, hay un solo vendedor. Y ese vendedor coloca los precios a gusto. O sea, como hay un tipo que vende, puede poner el precio a gusto. Un ejemplo típico antes era cuando empezó el iPhone y la pantalla que ustedes pueden tocar en la pantalla, que antes era con botones, ¿se acuerdan cuando eran chicos? Pero ahora que son con uno aprieta en la pantalla. Al principio Apple era la único que tenía eso. Y por eso lo podía vender más caro. Y monopsonio es cuando hay solo un comprador. Entonces, tú produces algo, digamos, yo produzco tomate y hay una sola persona que me puede comprar los tomates. Entonces, como esa persona sabe que ella es la única, te puede un poquito controlar. Puede decir, mira, como yo sé que tú eres, yo sé, el único que te puede comprar tu cuestión, yo te lo quiero comprar más barato. Entonces, ejemplo, monopolio, en resumen, es cuando hay un solo comprador, vendedor, perdón. Monopsonio es cuando hay un solo comprador. Entonces, ejemplo de monopolio, red compra, antes sobre todo, ahora hay un poquito más, pero antes no había otras máquinas. O sea, si tú querías usar tarjeta de crédito o tarjeta de débito, eh, solo había red compra, no había otra alternativa. Y todos los bancos además están de acuerdo en esto. Porque esta parte, ahora entró el Banco Estado, que hay un poquito más de variedad, está entrando el Google, qué sé yo. Pero antes era solo red compra. Entonces, lo que pasaba, ustedes no les cargaban más, pero red compra era muy caro para el que vendía. Entonces yo tenía un negocio, no sé si les pasó que alguna vez le dijeron como, no, pero en efectivo o le dicen como, no, pero no con red compra. Como que hay negocios que no tienen red compra. ¿Por qué? Porque red compra, si no me acuerdo, como que cobraba un 1% de cada venta, algo así, que en estricto rigor es muy caro. ¿Por qué? Porque o tenías red compra o no tenías nada. Y venía la gente a comprar y no te podía pagar con tarjeta, entonces sonaste. Entonces ahí había un monopolio. Y ese, bueno, ahora ha logrado caerse un poquito con todo esto de Google tiene unas cosas de pago, la gente compra online además, y también el Banco Estado metió una nueva cuestión para como un nuevo aparato. Pero antes tú tenías red compra o nada, entonces como red compra en el fondo sabía de que o tú le comprabas a ellos el servicio de poder vender con tarjeta, o nadie no lo ibas a tener y ibas a perder negocio. Entonces te podían cobrar más caro. Otro que de hecho castigaron a Microsoft es justamente que todos los servicios de Microsoft eran un poquito de monopolio, como que todos los computadores tienen Microsoft. Y eso hacía, el problema es que cambiar a otro software era muy caro. En el fondo, yo no me podía, había esta cuestión del OpenOffice, habían como otros, en vez del Word OpenOffice, habían otros programas para hacer cosas. Pero ellos te hacían el costo de tener otro programa muy caro. Entonces, eso generó que tuvieran un monopolio, porque en el fondo lo que hizo Bill Gates fue asegurarse que los computadores todos vinieran con el sistema Windows. Y eso hacía que el que no tuviera Windows estaba medio liquidado, porque tenía que lidiar con el cambio. Si le quiero mandar un documento a ustedes para que tomen la prueba, como que el sistema me lo hacía difícil, ¿se entiende? Entonces eso generó
un poder monopolio. Cuando digo la tarjeta del banco no es monopolio, porque cuando ustedes usan para sacar la plata, esto es red compra, no es red bank. Si ustedes hacen transacciones y giro, los bancos compiten entre ellos. Entonces, por lo menos a mí, yo ya soy profesional, me llegan mails de los bancos para que me cambien. Entonces ya no es un monopolio. Red compra era un caso particular, porque cuando ustedes pagaban con la tarjeta, si iban a un casino y pagaban con la tarjeta, era red compra. No había otro sistema para pagar. Y eso hace que ellos eran en el fondo un monopolio. En cambio, el banco, tú te podéis cambiar de banco o podéis decidir cerrar la tarjeta. Entonces, pero más bien cambiarte de banco. Entonces, no es un monopolio, podéis cambiar de tipo de tarjeta. Ejemplo de monopsonio siempre se alegaba mucho cuando yo estaba estudiando contra los supermercados líder, porque en el fondo lo que hace es que si tú, digamos que tú vendes, digamos que tú tienes una marca de queso, ¿cierto? Y quieres llegar a todo Chile. Tienes una fábrica de queso y quieres llegar a todo Chile. Tu opción para llegar a todo Chile era líder. Y como el supermercado sabe que es un canal muy importante, en el fondo te pedían comprar esta cuestión porque ellos lo que hacen lo compran y de ahí lo venden a otros. Entonces te exigían mucho, en el fondo. Como que ellos saben que son muy importantes compradores. Entonces te exigían mucho y lo que pasaba es que los que proveían al supermercado terminaban cediendo mucho. Yansa, para los que saben, era básicamente la que compraba toda la remolacha para hacer azúcar en Chile. En el fondo, si yo tenía remolacha, al único que le podía vender era a Yansa. Como era el único que le podía vender, Yansa me pedía que se lo vendiera muy barato. Porque si no se lo vendía a ellos, medio que no se lo podía vender a nadie. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿O consultas? ¿O comentarios? Si no dicen nada, voy a asumir que no hay. Ahora, hay otras formas de competencia no perfecta. Una son los oligopolios, que es básicamente cuando hay poca gente vendiéndote, pero ellos como que se ponen de acuerdo. Entonces, no. Entonces, digamos, hay el ejemplo de Adam Smith es típico que hay dos comerciantes. Y empiezan a competir. Pero en realidad lo que podría pasar es que en vez de competir, un comerciante habla con el otro y se ponen de acuerdo. Ambos se ponen de acuerdo y deciden repartirse el mercado. Entonces dicen, ya, pongamos los dos el mismo precio y tú te quedas con una mitad y yo me quedo con otra mitad. Y lo otro es competencia monopolística, donde los vendedores vienen ligeramente diferentes y con eso tienen cierto poder tienen un poquito más de poder para poder cobrarte más. Entonces, el ejemplo clásico que cualquier persona diría de oligopolio son las farmacias. Cuando las farmacias te venden medicamentos y se ponen medio de acuerdo. Entonces conversan y se ponen de acuerdo y dicen, ya, así es como a este precio vamos a vender el paracetamol. Y de hecho son divertidos, se ponen como de acuerdo en, ya sabes que en esta parte del año vamos a hacer liquidaciones. En esta parte del año vamos a cobrar más caro. Entonces como que todos se ponen de acuerdo para poder cobrar más caro. Ese es el ejemplo y eso es lo que pasó con las farmacias. Ellas se pusieron de acuerdo para cobrar más caro los medicamentos. ¿Por qué? Porque entre las tres cubrían mucho, la mayoría de la gente compraba en una de estas tres farmacias. En Talca quizás no tanto, pero en Santiago sí. Porque tienen esta farmacia, una vez compré en esa. Tenía un loco robando, que fui a esta farmacia en el centro, que no es de esta, la que es de Talca, y había un gallo robando desodorante, salió corriendo, todo un show. Linda experiencia en el centro de Talca, ya.
Y lo otro es competencia monopolística. Entonces, un ejemplo, auto económico. ¿Ok? Esta es del 2016 cuando empezó a hacer el curso, digamos. Entonces, si uno quiere comprar un auto, en realidad hay muchas variantes de un auto económico. Está el Ford, no sé qué sea, no sé, fíjate, qué sea. Un Toyota, hay un Honda, hay un Nissan, hay un Volkswagen, hay otro tipo de Volkswagen, hay un Peugeot, hay un Mazda, qué sé yo, un Fiat, un Suzuki y un Seat. Y otro Nissan más. Y no sé qué diablo es. Me parece que... no sé. Ya, el hecho es que... Aquí hay un Renault. Todos estos autos uno lo clasificaría como un auto económico, ¿cierto? Un city car, como digo. Pero en realidad, si uno mira, cada uno de estos autos es un poquito diferente, ¿cierto? No todos estos autos no son exactamente igual. No son exactamente lo mismo. Y porque no son exactamente lo mismo, yo voy a poder cobrar un poquito más. Porque en el fondo, digamos que todos estos autos valen, digamos, 7 millones nuevos. Pero resulta que si el Peugeot, en vez de cobrar 7 millones, cobra 7 millones 100, en realidad no va a perder todos sus clientes. Si todos los autos fueran iguales, sería como, bueno, el filo, el Peugeot, el mismo auto que el otro, más caro, entonces, ¿por qué voy a comprar Peugeot? Entonces todos se van de Peugeot, ¿cierto? Pero lo que pasa en realidad es que quizás típico, hay gente que es como fanática de una marca de auto, o que le gusta algo en particular. Entonces hay algunos que quizás como que les gusta mucho el Peugeot 206. Entonces, como le gusta mucho, como que, mira, este tiene un diseño diferente, que sea, entonces, Peugeot puede cobrar 7 millones y medio y esos gallos igual van a seguir comprando el Peugeot a pesar de que todos los otros están a 7 millones. ¿Ok? Entonces, eso te da un poquito de espacio, le da un poquito de espacio para cobrar un poquito más, como que tiene un pequeño monopolio de ese tema. ¿Sí? Como que eres el único que vende Peugeot 206. Entonces, en la medida que la gente no está dispuesta a moverse de ese modelo de auto, tú podés cobrar un poquito más. ¿Se entiende? En cambio, si a la gente le da lo mismo el modelo de auto, tú no puedes cobrar un poquito más porque apenas cobra un poquito más, se van a ir a otra marca de auto. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se llama competencia monopolística, y una razón de que es importante el diseño, en el fondo, porque si tú logras hacer algo más especial como empresa, vas a tener un poquito de espacio para poder tener rentas, ganancias efectivas, no estar solo en cero. ¿Okay? Consultas, dudas o comentarios en general. Profe, yo comencé a comparar si cada tipo de auto iba de acuerdo a su marca o a la marca de la automotora. ¿Ya? O sea, claro, si el Peugeot 206 lo venden varias automotoras, las automotoras en principio deberían competir entre ellas, ¿cierto? Pero lo que en general pasa, entiendo, es que la marca del auto medio que fija el precio, ¿cachai? Como que medio les dice, ustedes pueden ofrecer esto. Y ahí las automotoras muchas veces empiezan a competir en otras cosas, que es lo que se hace. Bueno, no sé si ustedes han podido comprar un auto nuevo en su familia, digamos, pero en general le empiezan a ofrecer, no, mire, ¿saben qué? Pero le damos la patente. De hecho, la automotora en lo que compiten ahora, más bien es en el crédito. Y consejo para los papás, no compren auto con crédito. Porque el negocio de las automotoras ahora no es vender el auto, es venderte el auto pero con crédito y que tú pagues intereses por tener el auto hoy día y no mañana. ¿Se entiende? En el fondo yo voy al negocio, tengo 5 millones. Entonces con el 5 millones me puedo comprar este auto que ni sé qué marca es. ¿Ya? Pero me dicen, mira, pero además tenemos el Peugeot que vale 7 millones, pero tú ahí vas a tener que pagar con un crédito y te empiezan a chamullar de que en realidad vaya a ganar plata, no sé qué, pero en el fondo lo que estás pagando es por tener el auto ahora. Y la automotora, el negocio de la automotora ahora es que la gente
meta con deuda a comprar el auto. Que tiene una cosa buena, que en el fondo permite a la gente tener el auto ahora y no esperar a ahorrar la plata para tener el auto. Pero al mismo tiempo cobran unos intereses grandes y es bien poco transparente. De hecho, para eso sirve el famoso CAE. Si en su casa van a comprar un auto, fíjense el valor CAE del crédito. A ver, lo podemos ver al tiro, de hecho. Buscamos un aviso de un... Déjenme ver si encuentro un aviso de auto. En general, claro, es que a los gallos no les gusta poner el precio. Pero bueno, en fin. Como que en el fondo estén alerta de cuánto es el crédito, porque puede que lo más seguro es que les salga más barato ir al banco a pedir la plata a endeudarse con la automotora. ¿Okay? Pero el punto en general es, claro, que o sea, lo que quería transmitir son dos cosas. Incluso en este caso de los autos diferentes, igual la automotora, ¿cierto? Van a competir entre ellas, quizás con diferentes formas, con servicio, tasa de crédito, que sea, descuento. Eso número uno. O sea, igual, a pesar de que es el mismo auto, igual hay competencia porque hay otro gallo que también te vende el Peugeot. Aparte de que tú puedes comprar un Peugeot usado. Y segundo, que lo relevante es que en el fondo, como tú tienes un auto especial, tú tienes un cierto poder de monopolio, porque eres el único que podía vender ese auto. La Peugeot tiene un pequeño poder de monopolio porque es la única que vende Peugeot, ¿cierto? Aunque uno podría decir los Citroën son lo mismo, pero al gallo que le gusta el Peugeot, ese va a comprar Peugeot, entonces yo le puedo cobrar un poquito más, y eso es lo que hace. Y ese es lo que se llama competencia monopolística, y que en el fondo varían un poco el bien. Otro tema de los cereales, pues entonces crean una particularidad de cereales que es bien especial, tal que agarran un tipo de cliente especial. ¿Okay? Eso, ¿qué más? Yo creo que estamos, ¿no? Las notas deberían estar en la semana. ¿Ok?